Mega Elecciones. Bueno, faltan 3 días para la elección. Mauricio Morales está con nosotros porque cada día tenemos algo importante, interesante que conversar para ir profundizando. Además, en una elección, Mauricio, que está demasiado interesante. Siempre la presidencial tiene un sabor especial, pero creo que el escenario ahora, con tanto candidato, con una verdadera primaria en la derecha, amerita un panorama distinto. Te quería preguntar, Mauro, ¿cuál ha sido la elección más reñida, más indescifrable, más incierta desde que se volvió a la democracia? Buen día. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Un gusto en estar con ustedes nuevamente. Me voy a ir a harto tiempo más atrás. Fue la elección del año 1999 entre Lagos y Lavín. No hubo pocas encuestas que señalaron que en esa elección iba a ganar el presidente Lagos, incluso en primera vuelta. Sin embargo, se forzó una inédita segunda vuelta electoral en Chile. Ha sido la primera segunda vuelta en la historia del país. Recuerden ustedes que en el periodo del 25 hasta el 73 no había una segunda vuelta definida por los ciudadanos entre las dos primeras mayorías, sino que era el Congreso el que decidía quién sería el próximo presidente de acuerdo a esas dos primeras mayorías. Por lo tanto, 1999 se transforma en la primera elección en que tenemos segunda vuelta. Y en esa la primera vuelta del 99, Lagos superó a Lavín por apenas 32.000 votos aproximadamente, y siempre se hace el mismo cálculo. En promedio fue un voto por mesa. Entre los dos candidatos sumaron cerca del 95% de los votos, y si bien hubo 6 candidatos en competencia, el resto de los candidatos tuvo cifras extremadamente bajas. En la segunda vuelta, y con el apoyo del Partido Comunista a Ricardo Lagos, o los votos del Partido Comunista que se fueron a Ricardo Lagos, Lagos logró ser presidente de la República, pero fue incierta, Gonzalo, porque estábamos acostumbrados, por lo menos en las elecciones del 89 y del 93, a que un candidato de la centroizquierda se impusiera de manera clara en la primera vuelta, obteniendo el 50% más 1, y esta elección fue una sorpresa desde el punto de vista de varias encuestas de opinión. No todas, algunas anticiparon un escenario más estrecho. Sí, bueno, fue la primera vez que la derecha amenazaba la concertación con desbancarla. Y la verdad es que la diferencia de votos entre Lavín y Lagos fue muy poca. Fue mínima, y de hecho fueron? 30.000. 32.000 votos aproximadamente. Votos. Sí. Es muy poco. Es muy poco. Es casi un empate. De hecho, en la primera vuelta llegaron prácticamente empatados. O sea, si tú miras los porcentajes, fueron muy similares. Y lo relevante que tú subrayas, Gonzalo, claro, fue la primera vez en que la derecha se aproximó o estuvo muy cerca de ganar una elección presidencial después de haber ganado la del año 1958. Imagínate todo el tiempo que tuvo que pasar. Claro, 17 años de dictadura en el medio, pero estuvo muy cerca de hacerlo. Sin embargo, esto trajo igual consecuencias positivas para los partidos de derecha, porque al año siguiente hubo elecciones municipales, el año 2000. O sea, que al año siguiente, meses después de la segunda vuelta, elecciones municipales. Y en esas elecciones municipales, la UDI aumentó muy significativamente. Ahí se consolida esta idea de UDI popular. Y luego, el año 2001, también la UDI supera a RN en la elección de senadores. Hubo elección senatorial ese año, y de diputados supera a RN en el número de senadores, y en diputados comienzan a aumentar sustantivamente su representación en el Congreso. A esas dos elecciones, la del 2000 municipal y la de 2001, que fue una elección de medio término legislativa, le denominamos el efecto Lavín. Es decir, esa votación que obtuvo Lavín en el 99 y en enero de 2000 se fue transmitiendo hacia los partidos de derecha, particularmente hacia la UDI, que cosechó representación política local y nacional, especialmente en los segmentos populares. Sí. Siempre manteniéndonos en esta elección, ya vamos a ir a otros aspectos, también a la parlamentaria, porque están conectadas. Es importante también el balance, la presencia del Congreso para cada uno de los sectores, ¿no? Te quería preguntar, a ver, ¿cuán importante y cuánta diferencia puede hacer el resultado de quienes pasen a segunda vuelta? ¿A qué me refiero? La derecha va a ir dispersa.
si fuera un candidato único, tendría su caudal de votos absolutamente nítido. Claro. O sea, ese candidato sacó, no sé, 56%, ¿no? 48%, no sé. Pero resulta que ahora esa votación se divide en 3. Así es. Y el que pase va a pasar no con una diferencia tan relevante frente a, por ejemplo, Janet Jara, ¿cierto? Entonces partirían más o menos en igualdad de condiciones. ¿Necesariamente todo el resto de los votos se pasaría al candidato de derecha? Ya, esa es la pregunta más relevante que todos nos formulamos y para eso hay que ir un poco hacia el pasado y aprender de la historia. Creo que te lo he comentado en un par de oportunidades cuando el voto era voluntario y creo que lo discutimos acá en su momento. La votación de Piñera y Kast el año 2017 sumaron casi de manera automática y lo mismo pasó con la votación de José Antonio Kast y Sebastián Sichel el año 2021. Claro, salía a votar aproximadamente el 50% del padrón, eran votantes más politizados, más ideologizados y que por lo tanto entendían muy bien el posicionamiento político de sus respectivos candidatos y la cercanía ideológica que existía, por ejemplo, entre un votante de Kast y un votante de Piñera o entre un votante de Kast y un votante de Sichel. Pero así todo, el resultado indica que la sumatoria es más o menos automática en ese contexto de voto voluntario, pero la gran incógnita es si con voto obligatorio se va a producir exactamente lo mismo. Y tenemos dudas, Gonzalo, pero te las voy a tratar de explicar acá. Qué entrete me parece esta lámina de la elección del 2013, primera vuelta. Ahí tenemos los resultados, Mauro. Explícame qué conexión podemos hacer con esa elección de primera vuelta del año 2013. Ya, perfecto. En todas las elecciones previas a 2021, los candidatos que pasaron en la primera vuelta en el primer lugar fueron los presidentes de la República. La diferencia la hizo la elección del año 2021, en que el que llegó segundo, que fue Gabriel Boric, con cerca de un 25-26%, ganó finalmente la elección presidencial. Acá lo que ustedes están viendo es el resultado de la elección de primera vuelta del año 2013. ¿Qué pasó acá? Claro, Michelle Bachelet con un 46,7%. Algunas encuestas incluso especulaban que Bachelet podía quedarse en la primera vuelta con el triunfo debido al grado de popularidad que tenía, pero alcanzó esta porción de votos cerca del 50%, le faltaron 3,3 puntos para alcanzar ese 50%, pero se tuvo que enfrentar a una segunda vuelta y esa segunda vuelta fue con Evelyn Matei, que marcó un 25%. Recuerden que en esta elección también compitió Franco Parisi y Franco Parisi le restó votación o apoyo a Evelyn Matei en esa primera vuelta, tal como Marco Enríquez Ominami le restó a Bachelet la posibilidad de haber ganado en la primera vuelta presidencial, dado que obtuvo una votación de 11%. Si uno sumaba Bachelet con Marco Enríquez Ominami, le daba cerca de un 57%. Y mira lo que pasó, Gonzalo, en la segunda vuelta. 62-38. Te debe ser familiar ese resultado porque, claro, en condiciones distintas fue más o menos lo que sacó el rechazo versus el apruebo, pero, esta fue la elección menos competitiva de todas. Pero ahí tienes la sumatoria de todos los votos del centro y de la izquierda. Sí, exactamente. Claro. Acá no había, esta fue, mira, de hecho, Gonzalo, la participación en esta elección de segunda vuelta, la participación electoral se deterioró muy significativamente en casi 1 millón de votos. ¿Por qué? Porque la gente dijo, bueno, el voto, claro, en 2013 era voluntario, entonces la elección ya estaba más o menos definida si pensamos que Bachelet había sacado el 46,7% y la gente se fue de vacaciones o simplemente no fue a votar. Y con un 62% versus un 38%, esta segunda vuelta se transformó en la menos competitiva desde el año 99 hasta el año 2021. Claro, la votación de Matei fue extremadamente baja debido en gran parte a que el presidente Piñera había salido con bajos niveles de aprobación presidencial y hubo un enredo muy grande para definir al candidato que representaría al gobierno del presidente Piñera, tanto así que Matei entró como candidata de emergencia y finalmente Bachelet se impuso por una cifra que fue bastante contundente a todas luces. Sí, hay varias cosas que aumentan la incertidumbre en esta primera vuelta. Mira, en el caso de la izquierda, en el caso de
de la candidata Janet Jara. Si pensamos en los varios candidatos que hay de la centro-izquierda o de la izquierda, no le harían mucha mella porque en todas las encuestas hasta hace muy poco marcaron un punto, salvo Harold Magna Nichols, que llegó a los 4 puntos, pero el resto, un punto. Sí. ¿Sí? Pero, interrogante bien importante, Franco Parisi. ¿Cuál va a ser el voto de Franco Parisi en esta oportunidad? ¿Va a ser un voto más de centro? ¿Va a ser más derecha que izquierda? Porque claro, ahí hay que preguntarse a quién le masca, ¿verdad?, electorado en la primera vuelta. Sí, el voto de Franco Parisi siempre, y lo he explicado acá... ¿Cómo fue, fue la anterior elección de Parisi? Perfecto. Es el más difícil de capturar de todos los candidatos que hay a disposición, porque es un voto muy irregular territorialmente hablando. Lo hemos dicho muchas veces. En la región de Antofagasta, Franco Parisi sacó el 33.99%, es un 34%, mientras que en la región metropolitana sacó el 7,7%. Precisamente ayer, Gonzalo, me dediqué a analizar específicamente el resultado de la elección presidencial anterior en Antofagasta para primera y segunda vuelta. Como acabo de señalar, Parisi sacó el 34% y los otros candidatos estuvieron muy por debajo. Parisi obtuvo cerca de 68.000 votos aproximadamente. Entre primera y segunda vuelta en Antofagasta hubo un incremento leve de la participación de alrededor de 13.000 votantes. Y al momento de analizar la votación de Parisi en primera vuelta y los endosos o traspasos a la segunda vuelta, me percaté que matemáticamente hablando, de cada 10 votos de Parisi, 6 pasaron a Boric y 4 pasaron a Kast. Eso en el norte del país, donde es más fácil hacer esta matemática o esta métrica. En el resto, particularmente en la región metropolitana, me fue más difícil encontrar una cifra exacta de endoso de Parisi hacia el resto de los candidatos, pero evidentemente que el parisismo no se suma automáticamente, ni es razonable pensar que vaya a suceder aquello, a una candidatura de derecha como la de Kast o a una candidatura de izquierda como la de Janet Jara. Tanto así que si uno analiza, por ejemplo, Gonzalo, las bases ideológicas del voto de Parisi en encuestas de opinión, se percata que su fuerza no está ni en la izquierda, ni en el centro, ni en la derecha, sino que su fuerza recae en los segmentos sin posición política o personas que están desafectas, es decir, que no son ni siquiera proclives a identificarse en algún peldaño de la escala ideológica. Es el votante que está más rabioso, es el votante descontento, es el votante que se queja particularmente por la situación de bolsillo, y de ahí que Parisi haya entregado o haya desarrollado una agenda muy específica que se acoge a los intereses de ese tipo de elector. Por lo tanto, si Jara o Kast, en caso de que pasen a la segunda vuelta, tienen un mensaje de carácter ideológico hacia esos electores, lo único que van a conseguir es que la porción de votos nulos y blancos aumente en la segunda vuelta, pues el elector de Parisi no funciona en la clave ideológica izquierda-derecha, sino que funciona en una clave muchísimo más pragmática. El candidato o candidata que sea capaz de conectar con esos electores sobre la base de propuestas de bolsillo, y con esto no estoy mirando en menos al votante de Parisi, son votantes distintos solamente, ese candidato será el que tenga las mayores probabilidades de obtener el importante voto de Parisi. Piensa una cosa, Gonzalo, si Janet Jara, por ejemplo, estuviese en torno al 35% y que Parisi logre una porción de votos cercana al 15%, entonces la elección podría comenzar a tener mayores niveles de incertidumbre en comparación con lo que nos están reportando las encuestas de opinión previas a la veda. Es decir, con una Janet Jara en torno al 35%, más las votaciones que hayan obtenido Marco Enríquez Ominami, Eduardo Artés, Harold May Nichols, y disputando el voto parisista,
podríamos tener un escenario mayormente competitivo en comparación a los mismos escenarios que pronosticaron previo a la veda las encuestas de opinión, en que José Antonio Kast le llegaba a sacar 10 o 12 puntos, Evelyn Matei también 10 o 12 puntos a la candidata oficialista. Ahora, si es que se llegase a producir una sorpresa y el que pase a la segunda vuelta no sea José Antonio Kast, sino que sea Johannes Kaiser, ahí sí que vamos a tener una elección de pronóstico, entre comillas, reservado, porque cuando a la gente se le hacía esta pregunta, en escenario de segunda vuelta simulado, claro, había una ventaja de Kaiser de aproximadamente 4 o 5 puntos, pero con un bolsón de indecisos sobre el 20%. Claro, mira, te quería comentar un dato de última hora que me parece bien relevante, porque las proyecciones no solamente las están haciendo las encuestas antes de la veda o los politólogos o los expertos electorales como tú, sino que también hay un mundo que está súper pendiente de quién va a ganar. Y yo creo que más que nunca, por un tema de... Yo creo que se parece mucho a cuando iba a salir Ricardo Lagos. Había mucho temor que un socialista comandara la moneda, sobre todo en términos económicos. Claro. Y la consultora Larraín Vial, mira, y están todos ahí, porque hay mucha gente que no quiere invertir hasta que esto se aclare. Sí, es verdad. Hay varios sectores de la economía que están casi parados esperando saber quién va a gobernar Chile. Mira, Larraín Vial proyecta Jara sobre el 30% en primera vuelta. Kast ganando en la segunda 55 versus 45. Senado empatado por la división de la derecha. Mira, ¿qué te parece esa proyección? Sí, me parece que sería una proyección que más o menos se acoge a lo que vimos en las encuestas previas a la veda, con Janet Jara en torno al 30%, desde el círculo más cercano a Jara, me imagino, están pensando en aproximarse más al 35% que a ese 30%, porque si es un 30%, significa que ni la base electoral más sólida del presidente estaría votando por la candidata oficialista, y esa base es cercana al 32%. Cualquier cifra para Janet Jara que esté por debajo del 30% se puede interpretar como un resultado absolutamente negativo. Respecto a lo segundo, es decir, la eventual distancia que exista entre José Antonio Kast y Janet Jara en caso de que los dos avancen a la segunda vuelta, si que esa proyección es de 10 puntos, también se estaría acogiendo a lo que proyectaron algunas encuestas de opinión antes de la veda en función de la pregunta que se le formulaba a los electores de escenarios de segunda vuelta. Tercero, respecto a la conformación del Congreso, existe un cierto consenso entre las distintas empresas que se dedican a realizar análisis de Big Data o proyecciones en función de resultados anteriores para cada uno de los partidos y las coaliciones, que la Cámara va a quedar en manos de la oposición, es decir, de los distintos partidos de derecha, sumando a Chile Vamos con Cambio por Chile. Chile Vamos, la coalición tradicional de partidos que tiene a Renovación Nacional, la UDI, Evópolis, que sumó a Demócratas, y por el lado del Cambio por Chile, Partido Nacional Libertario, Partido Republicano, Partido Social Cristiano. Eso en la Cámara. Y en el Senado, Gonzalo, ahí la situación es más competitiva, como tú lo mencionabas recién. Hay 23 cupos en competencia, ¿sí? Hay 23 senadores que se eligen. Bastaría con que la oposición obtuviera 13 senadores para obtener la mayoría en el Senado, porque tiene otros 13 que están dentro. Y dentro de esos 13 yo no estoy sumando, por cierto, ni a Matías Walker ni a Karim Bianchi. Sí estoy considerando a Rojo Edwards. Entonces puede ser que alguien diga no, Rojo Edwards tampoco, y por lo tanto con 13 que gane la oposición o las derechas, sumados a los 12 que están hoy día en el Senado sin tener reelección, sin tener elección, entonces tendrías 25 y ahí tendríamos efectivamente un Senado empatado. Pero, y déjame decir esto solamente para cerrar el punto, que claro, para la derecha pueden existir mayorías nominales, es decir, la sumatoria, la aritmética,
sumando Chile Vamos con, Unidad, Chile Grande y Unido, que es el pacto que tiene Evelyn Matei con Cambio por Chile, y nos puede dar que van a sacar 80 diputados y 26 senadores. Por lo tanto, vamos a decir, la derecha es mayoritaria y por primera vez consigue en la historia republicana del 32 en adelante, tener un presidente de la República y tener mayoría en ambas cámaras. Y vamos a analizar eso. Sin embargo, yo solamente coloco un asunto de discusión. Si es que los perdedores de esta primera vuelta sienten que la guerra civil continúa dentro de la derecha, entonces el presidente de la República, si es que es José Antonio Kast, no va a poder contar con una coalición total y absolutamente disciplinada. La derecha nos tiene acostumbrados a tener conflictos permanentes, entonces puede ser que esta sumatoria nominal de mayorías no se transforme necesariamente en una mayoría política. Y por eso va a ser tan importante, Gonzalo, lo que suceda el 17 de noviembre y el 15 de diciembre. ¿Por qué? El 17 de noviembre ya los candidatos se van a tener que entregar apoyo mutuo y planificar la segunda vuelta. Y el 15 de diciembre, después de la segunda vuelta, porque el presidente electo va a tener que armar su coalición político-legislativa que tiene las dos dimensiones, es decir, los ministerios y el Congreso. El Congreso ya va a estar definido, pero los ministerios no. Y ahí es donde tiene que existir de parte del presidente electo la habilidad suficiente, la inteligencia, la sapiencia, el tino y la templanza para conformar la coalición más amplia posible. Porque si el presidente es Kast, por ejemplo, y le entrega solamente minucias a Chile Vamos en cuanto a los ministerios, eso anticipa un conflicto permanente. Claro. Si es inteligente, la coalición debe ser lo más amplia posible, con las dos coaliciones perfectamente bien representadas en ese ejecutivo que tiene que nominar el presidente una vez producido su triunfo. Sí, ¿sabes qué, Cris? ¿Me puedes poner un carrusel de imágenes de los cierres de campaña? Particularmente los de ayer y anteayer. Por ejemplo, José Antonio Kast en el Movistar, Janet Jara en Maipú, anoche fue Kaiser en Providencia. ¿Sabes qué? Yo no quiero decir, Mauro, que esta imagen sea una prueba de lo que puede pasar. Pero igual es una imagen importante. ¿Y sabes qué? Se me ocurre una diferencia. Solamente un hecho práctico, ¿eh? No estoy haciendo una afirmación, es solamente una percepción hipotética. Mira, ¿para qué vamos a decir que no? Sí, como decía la chimoltrufia. Sí. Aquí hay acarreo. Sí, claro. Hay claro, gente que va. claro que sí. Ya. Supongamos, siendo benevolente, supongamos que hay acarreo, que llevan gente. Bueno, ¿quiénes son los que tienen mayor posibilidad de llevar gente a su molino? Los que tienen alcaldes. Los alcaldes, claro. Los que tienen municipios. Sí. ¿Sí o no? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, ayer, ese ir mismo a pedirle a la argumento- Kena Rencoret que te mande unos extras no sirve. En cambio, claro, los que manejan comunas sí tienen una fuerza, ¿verdad?, de convocatoria para movilizar personas. Porque es muy importante demostrar que mucha gente fue a tu cierre. Sí, claro. El que no tiene alcalde es Kaiser. Y me llamó la atención porque no sé cuánto fue la cifra exacta, pero algunos hablaban de unas 7.000 personas cerca del Metro Salvador. Y me llamó la atención porque es un candidato que tiene muy poca experiencia frente a los otros que ya han competido en más de una oportunidad por la presidencia. Exactamente, Gonzalo. Hay dos tipos de personas que asisten a estos eventos, ¿verdad? Están los convencidos, los que son comprometidos con el candidato, y están los acarreados fundamentales. Y tiene razón, los alcaldes son los mandatados a hacer este trabajo, y podríamos añadir un tercer grupo que es el que va por gusto musical, ¿verdad? Esos son los tres grupos que generalmente asisten a este tipo de eventos. Hoy día, por ejemplo, en el cierre de campaña de Matei en el Estadio Santa Laura, la presión que debe existir hacia el alcalde Agustín Iglesias, que es el alcalde de Chile Vamos en Independencia, donde está el Estadio Santa Laura, debe ser una presión muy alta porque es necesario llenar como sea ese estadio. Ahora, tú me dices, oye, acá hubo 7.000, acá hubo 15.000,
Y es importante, como tú lo señalas, ¿por qué? Porque muestra o genera un efecto de ambiente, es decir, de amedrentamiento sobre el rival. O sea, si un candidato fue capaz de movilizar 15.000 personas, el otro 7.000 personas sin tener un solo alcalde, entonces la responsabilidad hoy día del comando de Evelyn Matei es llenar ese estadio Santa Laura sin ninguna clase de duda. O sea, esa es la meta a la que se tiene que llegar, porque de lo contrario, lo que se transmite comunicacionalmente es que hay grupos de organizados que son mucho más fuertes que otros. ¿Y cómo lo va a leer la gente? Ah, la candidata, mire, no alcanzó a llenar el Santa Laura, por lo tanto, no es una candidata competitiva, mientras que estos otros dos candidatos que fueron capaces de llenar un Movistar Arena o que juntaron a más de 7.000 personas sin tener un solo alcalde, entonces, claro, hay diferencias entre la capacidad de movilización que puedan tener esos candidatos. Tú lo recordarás, Gonzalo, para el plebiscito constitucional del año 2022, en que el apruebo tuvo un cierre de campaña apoteósico, lleno de artistas, y muchos pensaron, este es el voto realmente oculto del apruebo, y el apruebo puede ganar el próximo plebiscito constitucional. Y sucedió todo lo contrario. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que evidentemente un cierre de campaña no es predictor del resultado o del éxito electoral de cada uno de los candidatos, pero sí demuestra lo que tú señalas, es decir, la fuerza de movilización y, algo más importante, el compromiso que existe entre el votante o adherente con el candidato y el compromiso que existe entre un representante local, los alcaldes, sobre ese mismo candidato, al generar una movilización que produzca en el corto plazo y de manera muy inmediata una especie de polo de energía previo a la elección y que se transforme en un verdadero hito. Ahora, Sí. Ahora, dale. dame un segundo. Yo no le estoy tirando con esto flores a Kaiser, ¿ah? No, yo estoy de acuerdo contigo. Solamente estoy haciendo una Constatando. interrogante. O sea, el resto tiene mucho mayor musculatura para hacer convocatoria de diversas formas cuando tiene presencia territorial comunal. Pero el Partido Libertario no tiene esa fuerza, no Claro, tiene esa presencia. Exacto. Entonces, da la impresión, porque tampoco tuvo un show muy apetitoso. Sí, estoy de acuerdo contigo, sí. Da la impresión que la convocatoria de Kaiser podría ser más pura. Más pura, sí, o sea, más, sí. Es correcto el término. no sé sí, si me explico. Sí, es una asistencia O sea, más tal pura vez obedece por el candidato, digamos. Sí, a estoy de una acuerdo. expresión de apoyo más comprometida, más libre. Claro. Insisto, no le estoy tirando unas flores, estoy constatando hechos. O sea, es un candidato que no tiene alcalde ni alcaldesa, no tiene una fuerza comunal, ni regional, ni de diputados importante. Entonces, llama la atención. Claro, y ahí tendríamos que examinar después la de Parisi, que va a ser un cierre en Antofagasta, entiendo. Estuvo ayer en La Pintana. Y estuvo ayer en la Pintana. Claro, son dos candidaturas. Bueno, Parisi en su minuto tuvo un partido que fue capaz de conseguir 6 diputados. Hoy día no tiene ninguno. Está en un proceso de reconstrucción. Claro, fue a La Pintana. De La Pintana, la diputada Giles es parte de ese distrito. Ese distrito es el distrito número 12, que reúne las comunas de La Florida, Puente Alto, Pirque, La Pintana y San José de Maipo. Por lo tanto, escogió un lugar en la región metropolitana que le podía ser favorable en términos electorales, tanto para el candidato como para la candidata a diputada, que en este caso es Pamela Giles, que vale recordar, en la elección anterior, compitiendo por el Partido Humanista, ella fue capaz de arrastrar a 2 compañeros de pacto porque tuvo una tremenda votación. Veremos si es que ahora consigue lo mismo de la mano del Partido de la Gente. Pero lo concreto es que estos cierres de campaña tienen como propósito generar un ambiente emocional proclive al candidato. Muchas veces los candidatos se polarizan en este tipo de eventos o los mismos adherentes. Recuerda tú lo que pasó con el cierre de campaña de Janet Jara, con insultos a carabineros por parte de la Barra Brava. Esto igual que los equipos de fútbol. Claro, van a un estadio y va la Barra Brava y no se pueden hacer cargo de lo que hace o grita la Barra Brava, pero igual son hinchas del equipo. Y por el otro lado, en CAS, yo vi que no se habló mucho de CAS, de él mismo, sino que se habló fundamentalmente de Jara. Entonces, claro, son discursos que aleonan a esas bases electorales desde un punto de vista emotivo y generan noticias. En su discurso le achacó todos los pecados Todos del los gobierno pecados, exactamente. a Janet Jara.